Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio y el día de hoy vamos a compartir un pequeño fragmento de la palabra de Dios y vamos a pasar a este tiempo de meditación de la palabra. Vamos a Éxodo capítulo 23, verso 25. Amén, hermanos. El tema es un tema que el Señor puso en mi corazón tocarlo. Y más que dar una enseñanza, es una enseñanza de fe. Para que todos podamos seguir perseverando en este tiempo de aflicción, este tiempo donde estamos pasando por una crisis difícil que es la pandemia. Y algunos no se salvan de contagiarse o no se salvan tal vez de estar postrado en cama. A veces este virus indolente pues suele jugar mal a las personas y a veces uno termina cayendo no solo enfermo, sino uno es preso del temor, uno es preso de la aflicción, de la amargura, uno es preso del afán, uno es preso también de lo que a uno le puede pasar. Y vamos a Éxodo capítulo 23, verso 25. Y la palabra del Señor dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, hermanos, lo que la palabra del Señor en este tiempo nos demanda es que nosotros aprendamos a reconocer a Dios como nuestro único Señor y Salvador. Que nosotros dejemos de lado la idolatría. Y cuando hablo de la idolatría, no hablo necesariamente de que uno tenga a otra divinidad a la cual uno solo va a reverenciar, sino también habla de lo que nosotros solemos hacer ídolos. El ser humano hace ídolos de su trabajo, hace ídolos de sus propias posesiones, hacemos ídolos de las personas, idolatramos mucho a los padres, a los hijos, idolatramos demasiado, las pertenencias, idolatramos también a los familiares. ¿Y qué suele pasar? Que a veces nosotros le quitamos a Dios el lugar que le pertenece, porque nuestro único Dios, nuestro único Señor y Salvador es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Y a Él es a quien debemos adorar, es a Él a quien debemos darle nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro amor, nuestra búsqueda. Nuestro corazón debe pertenecerle completamente a Él. Y como dice la palabra de Dios, dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. El Señor nos dice prácticamente que a Él solo nos dediquemos a servirle. Y cuando habla solo de servirle, no habla necesariamente que uno sea solo un pastor, sino que nosotros dejemos a Dios entrar a nuestro corazón, que Él habite dentro de nosotros, que Él traiga su sanidad a nosotros, que Él traiga nuestras vidas a sus pies. Porque de esa forma demostramos que le servimos y que estamos dispuestos a servirle. Y dice el verso 25: Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Acá lo que suele decirnos el Señor mismo es que si nosotros ponemos nuestra vida a su servicio o ponemos nuestra vida en sus manos, el Señor nos va a cuidar, va a bendecir nuestro pan, nuestra mesa o lo que nosotros podamos traer a nuestro hogar. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos tener presente a Dios en todo, las decisiones de nuestras vidas, para que nuestro pan, nuestra mesa sea bendecida bajo su cobertura. Él va a bendecir nuestras mesas, Él va a bendecir lo que nosotros nos llevamos a la boca, va a bendecir nuestros alimentos, simplemente por servirle. Y aquí dice: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
¿Saben qué, hermanos? Cuando uno tiene a Dios, a Jesucristo en el corazón, uno puede caminar libremente, uno puede caminar con paz en el corazón, uno puede tener felicidad, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nadie la puede dar, solo lo puede dar nuestro Dios. Dice, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. A veces las enfermedades aparecen en nuestras vidas, porque a veces dentro de nuestras vidas tenemos malos hábitos, o tal vez tenemos una mala conducta, y muchas veces esa mala conducta trae consecuencias también. Lo que estoy refiriéndome es el pecado. Muchas veces el pecado atrae las enfermedades. El pecado también atrae el dolor, la aflicción, la amargura y trae la desesperanza. Pero no vengo a hablar solo de esto, sino mi tema es que nosotros como hijos de Dios y los que no conocemos a Dios debemos darle a Dios esa oportunidad de que Él entre en nuestro corazón, que Él entre en nuestra vida para que Él pueda morar en nosotros y pueda conducir nuestra vida de la mejor manera. Vamos ahora a Isaías 53, perdón. ¿Qué dice la palabra en Isaías? Ahora debemos entender que nosotros tenemos la oportunidad de ser sanos y tenemos la oportunidad de ser libres de toda aflicción de enfermedad. Y la palabra de Dios dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que el Señor, ahora, ¿por qué nosotros recibimos sanidad? Recibimos sanidad primeramente por la muerte de nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús, al morir en la cruz del Calvario, en ese momento compró nuestra sanidad, compró nuestra libertad, venció al pecado. Y lo más importante, le quitó al pecado todo derecho de perjuicio que pueda hacer contra la humanidad. Porque, hermanos, nosotros somos sanos gracias a Dios. Nosotros somos libres de enfermedades gracias a Dios. Somos libres de toda aflicción que el enemigo quiera hacer contra nosotros porque el Señor mismo suele interceder por nosotros. A pesar de que nosotros no estemos en una buena condición. Obviamente cada uno de nosotros conoce cómo está delante de Dios. Pero debemos tener esto en cuenta, hermanos, que Jesús murió por nosotros y que por su herida tú y yo tenemos sanidad, tú y yo tenemos libertad. Y que la mano del enemigo no va a poder tocarnos en ese tiempo tan delicado. Lo importante, hermano, no es que solo escuches la palabra de Dios, sino que tú también la creas. Y creas que Dios te sana, que Dios te guarda, que te respalda. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 15, verso 26. Ahora, Jesús murió por nosotros y tenemos sanidad por ello. Este coronavirus, hermanos, no tiene el suficiente poder como para destruir a los hijos de Dios. Porque es Dios quien nos respalda, es Dios quien nos abre la sanidad a nuestra vida para que este virus no nos pueda tocar. ¿Qué dice Éxodo 15, 26? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardasteis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, ¿por qué tenemos la protección de la sanidad delante de Dios? Porque, hermanos, cuando nosotros decidimos abrirle a Jesús decidimos aceptar a Jesús dentro de nuestro corazón, entra su presencia a morar dentro de nosotros. Y lo que hace su Espíritu Santo dentro de nosotros es amoldearnos a la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos amoldeamos a la palabra de Dios, hermanos, le comenzamos a quitar todo derecho legal que el enemigo tiene para poder poner enfermedad dentro de nosotros.
Aunque va a parecer raro para algunos de ustedes, muchas veces la falta de perdón, hermanos, atrae enfermedades. Y muchas veces Dios nos está redarguyendo, hermanos, a que nosotros perdonemos, a que nosotros pidamos perdón o nos reconciliemos con las personas que nosotros hemos herido o lastimado. Debemos tener esto en cuenta, hermanos, que Dios busca que nosotros nos amoldemos a su palabra. Porque a veces cuando nosotros tenemos falta de perdón, hermanos, eso le da oportunidad para que el enemigo nos ataque o ponga enfermedad en nuestra vida. Parte de la palabra, parte de los mandamientos es perdonar, y eso debemos tenerlo en cuenta. Lo que dice el verso 26, dice: si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros sí podemos estar sanos en este tiempo tan complicado y tan difícil. Con eso no estoy diciendo, hermano, que usted solo se ha expuesto al virus, sino lo que yo busco en este mensaje es que nosotros tengamos fe de que este virus no nos va a tocar, no nos va a dañar. Debemos tener fe y debemos agarrarnos de la palabra del Señor para que la palabra, nuestra fe, nos pueda cuidar ante toda la acechanza que el enemigo quiera hacer contra nosotros, contra su iglesia. ¿Y saben por qué, hermanos, debemos entender esto? Porque Jehová es nuestro Salvador. Porque si en algún momento nos llegara a tocar por A o B razones, hermanos, tal vez Dios tenga un propósito. Pero siempre la palabra de Dios, siempre Dios va a querer que sus hijos puedan estar sanos. Siempre Dios va a querer que sus hijos estén con buena salud. Vamos a Jeremías capítulo 30, verso 17. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 30, verso 17, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: este es Sión de las que nadie se acuerda. La palabra de Dios acá dice: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Y acá cuando habla de sanidad, hermanos, es que Dios quiere hacer traer su sanidad sobre nosotros. A veces, hermanos, dentro de nosotros podemos tener una buena salud. Pero a veces si nosotros tenemos malos recuerdos o muchas veces tenemos heridas del pasado, muchas veces eso no nos deja que nuestra sanidad sea total. Porque Dios no es un Dios que simplemente hace las cosas a medias. O sea, Dios no busca que te conformes que solo tengas una buena salud, sino Dios quiere que tengas una buena salud y tengas una buena sanidad del alma. Porque la sanidad del alma, hermanos, es lo que demuestra que nosotros tenemos una buena salud. Pero el tema no es ese, sino el tema es: yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. El Señor está deseoso de querer sanar nuestras vidas, sanar nuestro corazón. Porque algo triste que ha traído esta pandemia no solo es que las personas quedan postradas en cama, sino que se sigan evidenciando también la falta de perdón que nosotros solemos tener. Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiere sanar nuestras vidas y Dios no quiere que nosotros tengamos rencores con las personas, con nuestros seres queridos o con las personas que nos han fallado. Dios quiere abiertamente que seamos sanados en todas las áreas, tanto en la salud como en la salud del alma. Vamos ahora a Salmos capítulo 34, verso 19. Ahora, cuando nosotros estamos bien delante de Dios, hermanos, cuando nosotros buscamos tener una buena relación con nuestro Padre, es Dios quien nos protege. Y como dice Salmos 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros podemos pasar por un momento de aflicción,
Pero el tiempo de aflicción tiene un final. Siempre termina, siempre acaba. Y para nosotros que somos los hijos de Dios, hermanos, en algún momento la aflicción terminará. En algún momento esta pandemia va a pasar. O si estás pasando por un momento complicado o difícil, si no tienes dinero, si no tienes con qué sacar adelante a tu familia, o sientes que tal vez la enfermedad ha alcanzado a un familiar tuyo o a alguien que me está viendo en este momento, yo considero que el Señor a nosotros nos va a poder librar. Porque ningún arma forjada en contra tuya, en contra mía, va a poder prosperar. Porque Jesús vive dentro de nosotros y Dios a sus hijos los cuida, los ama. Como dice este versículo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros podemos pasar por un momento de aflicción complicado o que nos esté ahogando la prueba, pero Dios en algún momento nos saca de toda aflicción que nos puede estar torturando o nos pueda estar, nos pueda estar asfixiando. Dios nos saca, Dios nos libera. Y si la enfermedad es un momento donde nos está afligiendo también, hermanos, el Señor también nos va a sacar de ello. Porque Dios quiere que sus hijos sean sanos, sus hijos sean libres. Porque a veces, hermanos, el pecado atrae a que el enemigo eche mano a cada uno de nosotros. Porque el pecado es un derecho legal. Y no necesariamente estoy hablando de normas de moralidad. Estoy hablando también a veces lo que nosotros no decidimos hacer. Porque falta de perdón también es pecado delante de Dios. Y si nosotros queremos estar sanos, queremos estar saludables, debemos quitarle todo derecho legal al enemigo para que el enemigo no eche enfermedad sobre nosotros. Saben que, hermano, la enfermedad también es una aflicción y Dios nos quiere librar de todo ello. Dios quiere que tu vida sea de una buena salud y que seas prosperado. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 23. Pero uno se pregunta, ¿pero qué debo hacer para ser salvo? Uno se puede preguntar, ¿lo puedo lograr así solo con una imposición de manos? Sí, hermano. Pero lo que Dios quiere también es que nuestra vida sea dedicada a Él. Que aprendamos a tener una vida de fe y que seamos parte del plan de salvación que Él nos muestra. Porque, hermano, no se puede tener sanidad y todavía seguir conservando la vida pecaminosa. Porque la vida pecaminosa, hermanos, es una puerta que el enemigo aprovecha para poder poner enfermedad. Y Dios no quiere que nuestra vida esté llena de enfermedades, sino Dios quiere que nuestra vida esté llena de paz, de gozo y que nosotros podamos disfrutar la vida bajo su palabra. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 23, y la palabra del Señor dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es importante que nosotros creamos. Porque si uno cree, hermano, realmente cree que uno es sano, hermano, Dios nos va a sanar. Porque eso es tener fe. Y es importante que nosotros tengamos fe. Que nosotros tengamos fe. Que nosotros podamos seguir manteniéndonos en fe en este tiempo. ¿Y saben por qué es importante que tengamos fe? Porque así demostramos que le creemos a Dios. Porque a veces, hermanos, las personas no tienen sanidad, y más aún en este tiempo complicado, porque muchas veces no queremos renunciar a nuestro pecado, no queremos renunciar a nuestro mal estilo de vida, o todavía queremos seguir rechazando a Jesús como nuestro Salvador. Y muchas veces es el peor error que nosotros podemos cometer. Dios quiere tener una relación con nosotros para poder cuidarnos. Pero nosotros no podemos ser cuidados bajo nuestra propia cobertura, o sea, no podemos vivir bajo nuestra propia independencia. Porque si vivimos bajo nuestra propia independencia, hermanos, vamos a traer a la rebeldía, y la rebeldía nos va a llevar al pecado, y el pecado va a traer las enfermedades. Y debemos tener en cuenta realmente, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de la salvación a todos nosotros.
Y es importante, hermanos, que nosotros le creamos a Dios. Le creamos a Dios en todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos aconseja. ¿Saben por qué a veces, hermanos, nosotros podemos tener una vida de fe? Porque nosotros decidimos creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios lo que busca en nosotros es crear más fe para que nosotros podamos obedecerla. Porque el enemigo muchas veces suele sembrar la incredulidad dentro de nosotros y lo que busca es que nosotros no creamos a lo que la palabra del Señor nos enseña. O sea, Satanás va a buscar que uno no le crea a Dios. Satanás va a buscar que uno no crea que pueda recibir sanidad. Satanás va a buscar, va a buscar que nosotros nos conformemos todavía a seguir con el pecado. Porque Dios no puede obrar en medio del pecado, hermanos. Y la sanidad que todos nosotros anhelamos por ese familiar, por ese ser querido, que nosotros estamos orando también, no lo puede alcanzar si es que realmente no decide tener una vida de fe con el Señor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios nos da su palabra y es una promesa que todo lo que Él nos promete será cumplido. Vamos a Salmos capítulo 107, verso 19. Ya vamos finalizando. Y la palabra de Dios dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, pero clamaron a Jehová. A veces, hermanos, si Dios permite que algunos caigan con el COVID, es porque Dios quiere que nosotros nos acordemos de Él. A veces, hermanos, nosotros como seres humanos somos muy necios y a veces no queremos escuchar lo que nos aconseja nuestro pastor, lo que nos aconsejan nuestros padres, lo que nos aconsejan nuestros seres queridos. Siempre hemos querido vivir bajo nuestra independencia, bajo nuestra rebeldía, bajo nuestro propio criterio, y a veces no queremos que nadie se meta en nuestro mal estilo de vida. Y ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros mismos atraemos el mal a nuestra vida. Y cuando uno trae el mal a su propia vida, hermanos, ahí uno realmente se da cuenta qué cosa es lo que uno hizo mal. Y a veces cuando uno está a veces postrado en cama, a veces cuando uno está, no sé, teniendo este virus tan mortal, a veces uno se da cuenta qué es lo que uno debe solucionar. A veces uno se da cuenta, a veces, de lo mal como uno se ha comportado en la vida. A veces uno se da cuenta también como uno, no sé, nos damos cuenta del mal que le hemos hecho al prójimo. A veces, hermanos, esperamos que nos pasen cosas para ir recién reflexionar. Y eso es triste, hermanos, porque a veces uno lo puede evitar. Y muchas veces, hermanos, eso termina quebrantando nuestra vida, nuestro corazón. Y a veces Dios permite que nosotros seamos quebrantados, a veces incluso con este virus, porque a veces Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Saben qué, hermanos? Cuando uno clama a Dios, hermanos, es porque uno realmente le cree a Dios o decide creerle a Dios en ese instante. Y no pensemos que porque simplemente uno tenga coronavirus o porque esté con esta pandemia, hermanos, no se acaba el mundo. En algunos casos tal vez es una oportunidad para que nosotros podamos volvernos a Dios, para que nosotros podamos volver nuestra mirada a Él. Porque Dios quiere corregir nuestra vida, Dios quiere corregir nuestro camino. Dios no quiere que nosotros sigamos caminando en desorden.
Debemos entender esto, hermanos, como dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Saben qué, hermano? Cuando uno clama al Señor, cuando uno pone su vida a disposición de Jesús, el Señor comienza a arreglar nuestra vida, comienza a arreglar nuestro entorno, comienza a arreglar nuestra salud, comienza a arreglar nuestra relación familiar. Y para que esto suceda es que nosotros mismos debemos dar ese paso. Porque a veces cuando nosotros no damos ese paso y todavía seguimos manteniendo nuestro orgullo, nuestra soberbia, muchas veces nosotros le quitamos a Dios la oportunidad de que arregle nuestra vida. Le quitamos esa oportunidad. Y a veces termina siendo peor. ¿Saben qué? Cuando uno clama a Dios, uno se acuerda de Dios. Cuando uno clama a Dios, uno decide poner su vida en orden. Y se los libra de sus aflicciones, nos libra de lo que nos está aquejando. Porque Dios es grande en misericordia, hermanos. Dios es un Dios de amor, es un Dios que quiere salvar nuestra vida, salvar nuestra familia, salvar a nuestros seres queridos. Porque lo que Dios quiere es librarnos de la condenación eterna. El infierno existe realmente. Pero no lo estoy diciendo como una manera de desanimar o como una manera de desalentar, sino lo que Dios busca es que nosotros podamos tener paz ante todo, porque si podemos tener paz y podemos tener una buena relación con Él, es porque en ese momento hemos entrado a su salvación. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Saben qué cosa es la palabra de Dios por nosotros? ¿Qué es lo que hace? La palabra de Dios busca enseñar nuevas normas de vida para que nosotros las podamos practicar en este tiempo. Porque si nosotros decidimos vivir bajo nuestras emociones, bajo nuestros propios márgenes, bajo nuestro propio criterio, vamos a terminar equivocándonos. Y lo que es peor, vamos a traer el pecado y el pecado va a entrar a nuestra vida para destruir. Y Dios no quiere que nuestra vida esté destruida, sino Dios quiere que todos los días de nuestra vida seamos prosperados. Dice, y los sanó y los libró de su ruina. Porque cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, hermanos, nosotros mismos atraemos su bendición a nuestra vida. Una de las cosas más hermosas que Dios hace en nuestro corazón es restaurar nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos que en un momento hemos estado distanciados. Y Dios busca eso ante todo. Que tengamos paz en el corazón y que no tengamos amargura y rencor con nuestros familiares. Y con esto finalizo. Vamos a Jeremías 33:6. La palabra de Dios dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí el Señor lo que está diciendo claramente, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, el Señor trae sanidad a nuestra vida. Sí, hermanos, Dios cura enfermedades, Dios sana, restaura nuestra salud. Pero así como restaura nuestra salud, restaura nuestro corazón, que pudo ser herido, lastimado por la maldad que hay en este mundo. Dios es un Dios restaurador, es un Dios que ama, es un Dios que bendice. Les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque la obra que Dios hace no es incompleta, Dios lo quiere hacer completo. Y para que eso sea completo dentro de nosotros, nosotros debemos dar ese paso, creer. A veces cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y nosotros decidimos vivir bajo su fe, bajo su palabra, es Dios quien obra en nuestro corazón. Dios nos sana del cáncer, Dios nos sana de la migraña, Dios nos sana, incluso de este mismo virus que es tan dañino. Nos sana a todos. Restaura nuestros órganos,
restaura nuestro corazón. Y cuando vamos buscándole, vamos conociéndolo, Dios también quiere sanar la maldad que nos han podido hacer. A veces eso nos genera dolor, amargura, y Dios también quiere sanarnos en esa área, en el dolor, en la amargura que nosotros podamos tener o poseer dentro. Y cuando el Señor sana nuestro corazón, el Señor nos restaura cada día, tenemos más paz de lo que antes teníamos. No es la calma que simplemente solo da el mundo, que es simplemente sentirse feliz, porque la paz de Dios supera eso. Y cuando nosotros somos sanados por Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, eso se refleja en el exterior, se refleja en nuestra vida. Y cuando eso se refleja en nuestra vida, hermanos lindos, adquirimos más paz. Cuando uno siente paz, hermanos, uno en su propia conciencia siente que uno no tiene deudas con nadie y uno se siente feliz. Dios es un Dios que busca sanar y restaurar. Yo, a todas las personas que tal vez estén orando por algún familiar que está tal vez pasando por un momento complicado con este virus, siempre oren por ellos. Oren por ellos, síganlos en oración, porque hermanos, cuando Dios te da la sanidad, Dios busca que nosotros lleguemos a su presencia. Porque si nosotros decidimos más bien apartarnos, peores cosas pueden venir. Pero el tema no es ese. El tema es que nosotros, hermanos, siempre debemos atraer la sanidad a nuestra vida con fe. Debemos atraer la paz de Dios a nuestro corazón, orando, meditando su palabra. Y siempre debemos tener en cuenta que Dios nos ama y que Dios nos cuida. Bien, amados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios y que Dios me los bendiga y que esta palabra esperamos que haya sido de bendición. Bendiciones.